Dice la palabra de Dios en el libro Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Significa que hay dos estados en el hombre, o que la palabra de Dios reconoce dos estados en el hombre: un estado natural y un estado espiritual. El hombre en su estado natural está muerto para Dios, y el hombre en su estado espiritual está vivo para Dios. Dice la Biblia que el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero ¿cuándo comenzó esto? Vamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, para que podamos entender esto. Allá en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, el hombre desobedece la palabra de Dios. Habiéndosele dicho al hombre que no comiera de ese árbol, él desobedeció y comió del árbol. Y a partir de ese momento está muerto espiritualmente para Dios. ¿Y cómo entendemos que el hombre está muerto espiritualmente para Dios? Porque cuando el hombre espiritualmente está vivo para Dios, el hombre busca a Dios y el hombre no se esconde de Dios. Pero cuando el hombre está muerto espiritualmente para Dios, el hombre huye de la presencia de Dios, se esconde de la presencia de Dios, porque no la puede percibir, se esconde. Entonces vamos a la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces ellos se esconden de la presencia de Dios. ¿Por qué se esconden? Mire, primero oyen la voz, y al oír la voz inmediatamente salen a perderse, salen a esconderse. ¿Por qué? Porque saben que han pecado. ¿Sí? Cuando el niño es un bebé y él cree que ha hecho algo que al papá no le va a gustar, entonces tú ves como ese niño, tú ves el comportamiento del niño, que es un comportamiento temeroso. ¿Por qué? Porque él cree que ha hecho algo malo. Él sabe que ha hecho algo malo delante de su padre. ¿Sí? Entonces, ellos aquí se esconden de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, más adelante, dice la palabra: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el hombre se esconde porque él no puede percibir, no puede resistir la presencia de su Dios. Mire, hoy la gente que se agrada del pecado, la gente que le gusta vivir en el pecado, son los que más niegan a Dios. ¿Ve?
¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios ha colocado en su corazón el que sepan qué es bueno y qué es malo. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos a buscarlo acá en la Biblia, porque como dije antes, no es bueno estar citando los versículos de memoria siempre, sino que lo mejor es buscarlos y leerlos para no cometer equivocaciones. Amén. Para no cometer equivocaciones. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice la palabra del Señor: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, el hombre sabe que no puede robar porque robar es malo. El hombre sabe que no puede matar porque matar es malo. El hombre sabe que no puede adulterar porque adulterar es malo. Sin embargo, al hombre le gusta complacerse en las cosas que son malas. Al hombre le gusta la mentira, al hombre le encanta el pecado. ¿Sí? Al hombre le encanta todo lo que lo aleja de Dios. ¿Sí? Sin embargo, el hombre tiene una necesidad de Dios en su corazón, porque la palabra de Dios dice que ha colocado eternidad en su corazón. Entonces, mire usted que el hombre se esconde de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces el hombre está muerto espiritualmente, está en su estado natural. ¿Ve? El libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el hombre está muerto para Dios. Y está muerto para Dios porque Él quiere gozarse en sus pecados. Al hombre le gusta todo aquello que lo aleja de Dios. Mire, es bueno cuando nosotros vamos al capítulo 11, versículo 43 del libro de Juan. Porque Jesucristo llama a uno que está muerto. Y este muerto lleva 4 días enterrado. Y Jesucristo lo llama estando muerto. Y le dice allá en el versículo 43 del capítulo 11 de Juan, le dice Jesucristo al muerto: Lázaro, ven fuera. Y dice el versículo 44: y el que había muerto salió. Cuando dice ven fuera, el muerto recibe una orden de Dios. Dios le habla a aquel que está muerto. Una persona que está muerta en delitos y pecados, una persona que se complace en el pecado. Mire, yo conozco personas, incluso familiares tengo, que ellos se gozan subiendo videos, fotografías a las redes sociales con botellas de licor en la mano. ¿Y la Biblia qué dice de los borrachos? La Biblia dice de los borrachos que no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el ser humano se goza con estas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Entonces, estas personas están muertas para Dios. Claro, muchos de ellos dicen: está equivocado Américo, porque es que yo amo a Cristo Jesús. Es que yo
yo creo en Cristo. No, mire, yo era una persona que tenía Cristo en mi boca y tenía Cristo en mi mente. Y yo hablaba con muchas personas de Cristo. Incluso cuando los evangélicos me iban a evangelizar, yo en muchas ocasiones discutía con ellos sobre temas de la Biblia porque creía que yo estaba en lo correcto y que ellos estaban equivocados. Porque desafortunadamente el ser humano siempre cree que tiene la razón y que los demás están equivocados, y siempre cree que él es bueno y que porque es bueno se va para el cielo, y no es así. La salvación o ir al cielo no se trata de que tú seas bueno, no. La salvación está solo en creer en que Cristo Jesús derramó su sangre preciosa por tus pecados y los míos, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que hagamos la voluntad de aquel que murió por nosotros. O sea, quiere decir que nosotros vamos a vivir por aquel que murió por nosotros. Que seamos esclavos de aquel que dio la vida por nosotros, porque hoy somos esclavos del pecado. Entonces, el hombre natural es esclavo ¿de qué? Es esclavo del pecado, es esclavo de la mentira, es esclavo de los vicios, como el alcohol, por ejemplo. Mire, el hombre es esclavo del alcohol, él se goza haciéndose daño con las bebidas alcohólicas. El que fuma cigarrillo, por ejemplo, él sabe que es malísimo para su salud y sin embargo se goza con el cigarrillo. Amén. Porque al hombre le gusta hacer lo que no es bueno. Y además al hombre le gusta creerle a la mentira. Entonces, cuando este hombre que está muerto en delitos y pecados escucha la palabra de Dios, entonces este hombre que está muerto en delitos y pecados escucha la palabra de Dios, entonces pasa con él lo que pasó con Lázaro. Primero Dios le hace un llamado y le dice, ven fuera. Entonces él escucha la palabra de Dios y cumple lo que dice el versículo 44. Y el que había muerto salió. Entonces, la persona que está muerto, al escuchar la palabra de Dios, él sale. Entonces el pastor dice allá, si alguien quiere recibir a Cristo Jesús en esta hora, por favor que pase adelante, y la persona sale. ¿Es cristiano? No, no es cristiano. Desafortunadamente, eso es lo que le dicen a la persona. Hay fiesta del cielo porque una nueva persona se ha salvado. No, la persona, lo que ha pasado con esta persona es que ha escuchado la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. O sea, el muerto sale, el muerto salió. ¿Sí? Lázaro, ven fuera. Y dice el versículo 44, y el que estaba muerto salió. ¿Sí? Venga, ¿cómo así, Américo? ¿Cómo así? Es que no entiendo. ¿Cómo así? Pero si la persona ya está revivida para Dios, está renacida, ya esa persona ha nacido de nuevo, porque esa persona ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ¿cómo me va a decir a usted a mí que esa persona todavía no es cristiano? No, mire, la persona
no ha aceptado todavía a Cristo Jesús en su corazón. La persona simplemente ha escuchado el llamado de Cristo Jesús. La persona, a través de la predicación, a través de esta grabación que yo estoy haciendo en este momento, la persona la está escuchando y la persona dice: yo ya no quiero vivir esta vida que estoy llevando, diciéndole mentiras a mi esposa, diciéndole mentiras a mi esposo, dice la mujer, engañando a mi esposa, dice el varón, engañando a mi esposo, dice la mujer. Yo ya no quiero estas mentiras, estoy cansado, estoy cansada de tanta mentira. Yo quiero cambiar mi vida, y este hombre está hablando la verdad y yo voy a escuchar la voz de Dios. Entonces la persona escucha la voz de Dios y se arrepiente la persona en el momento. Pero ¿qué es arrepentirse? Eso es lo que tenemos que mirar, porque muchas personas le dan una mala interpretación al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de estado. Eso es el arrepentimiento, un cambio de estado. Tú quieres cambiar esta vida pecaminosa que llevas, quieres cambiarla y quieres empezar a llevar una vida en el espíritu. Entonces tú te arrepientes de esa mala vida que llevas para empezar una nueva vida. Pero para empezar esa nueva vida tienes que primero prepararte, que alguien te guíe, y ese alguien tiene que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios va a usar a un hombre que viva en el Espíritu, que te guíe, que te enseñe y que te instruya en la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar con la persona que ha escuchado la voz de Dios. Una persona que escuchó la voz de Dios no es cristiana. Hay una equivocación por parte de los ministros que equivocadamente le dicen a las personas que ya son cristianos. Entonces estas personas, cuando escuchan la voz de Dios y les dicen que ya son cristianos, pues ellos como no les han mostrado ese camino, entonces ellos siguen haciendo lo mismo que hacían antes, porque creen que ya no tienen problemas. Y no es así, es equivocado. Una persona que se ha arrepentido, que quiere cambiar de un estado pecaminoso a un estado espiritual, es una persona que apenas está en la puerta. Está ahí, ha tocado la puerta. Ha tocado la puerta y le han abierto la puerta, pero primero esa persona tiene que entender. Cuando yo fui a la facultad de Derecho, no fui abogado porque inicié la carrera de Derecho, no. Yo primero, para ser abogado, tuve que navegar por una cantidad de años donde me instruyeron, me capacitaron en el conocimiento e interpretación de las leyes, de las normas que rigen a nuestro país. Entonces, cuando ya pude culminar mis estudios, cuando ya terminé esos estudios adelantados, pues entonces me entregaron el diploma, el título de abogado, ¿sí? Entonces, la persona que está muerta espiritualmente es una persona que cuando escucha el llamado de Cristo Jesús que hace a través de la palabra, ella escucha la palabra. Entonces, cuando ella escucha la palabra, ella atiende al llamado, porque Cristo lo llama y Cristo le dice: ven fuera, ¿sí? Y la persona que ha escuchado la palabra sale, ¿sí? Porque Cristo le está diciendo: ven fuera, y el muerto, sale. Amén. Entonces ya esa persona empieza a pasar de muerte a vida, ¿sí? Pero cuando las personas escuchan la palabra y se van otra vez al mundo,
pensando que una persona les dijo que eran cristianas porque simplemente tomaron una decisión un día, pero se fueron allá al mundo y siguieron haciendo lo mismo. Entonces esas personas están corriendo un grave riesgo, ¿sí? También pasa mucho en las iglesias cristianas, donde el hombre es cristiano y la mujer no. Y entonces la mujer le dice a todas las amigas, no, es que yo soy cristiana porque yo soy salva porque mi marido es cristiano. Y la palabra dice, porque es que saben de palabra también, porque ellos han leído la Biblia. Entonces dice, no, porque es que la palabra dice que serás salvo tú y toda tu casa. Y como así dice la palabra, que serás salvo tú y toda tu casa, pues entonces mi marido es cristiano, todos aquí en la casa somos salvos, mis hijos y sus hijos van a la iglesia. No, ellos no van a la iglesia, pero es que el papá es cristiano. Y la palabra lo dice, que serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, mire usted qué equivocación tan grande. Y muchos dicen eso. Amén. Entonces, el estar muerto espiritualmente es estar alejado de Dios. Dice el Proverbios en el capítulo 8, versículo 36. Leamos qué dice el libro de los Proverbios en el capítulo 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, el que peca contra Dios desprecia su alma. El que peca contra Dios ama la muerte. Y estamos hablando de la muerte espiritual. Una persona que está muerta para Cristo Jesús. Una persona que vive llena de mentiras. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, del versículo 20. Ezequiel 18, 20. Sí, Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, esas personas que dicen que yo soy salvo porque mi esposa es cristiana, o yo soy salva porque mi esposo es cristiano, se equivocan, porque la relación con Cristo es personal. Cristo no es religión. Incluso muchas congregaciones desafortunadamente hacen eso, que le dicen a las personas que los únicos que van a ir al cielo son los que pertenecen a esa denominación. Entonces, si una iglesia trinitaria le dice a las personas que asisten que los únicos que van a ser salvos son los que están en la denominación cristiana, en la trinitaria, y que los demás se van para el infierno, pues entonces esas personas cometen todos estos errores. Y es triste ver eso. Se ve en muchas denominaciones unitarias, trinitarias, y algunas sectas que dicen a las personas que los únicos que se van a salvar son ellos, y que los demás se van a ir para el infierno, se van a condenar. Es triste eso, cuando la Biblia nos está mostrando otra cosa. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, mire, una persona que no vive en el espíritu es una persona que tiene muchos problemas. Tú puedes tener mucho dinero, puedes tener una salud envidiable,
pero vives lleno de amargura. Tu cuerpo físico está bien, pero tu salud mental está mal, porque vives lleno de rencor, vives lleno de resentimiento, y el rencor y el resentimiento, la suma de esos dos da como resultado la amargura. Y la amargura es un vaso, es un veneno líquido que tú te lo tomas todos los días y cada día va agravando tu salud física y va agravando, deteriorando tu salud mental. Entonces, tú puedes tener el dinero que quieras, puedes ser todo lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás mal, porque tienes problemas. Porque la única manera de que haya gozo en el corazón del hombre es cuando el Espíritu Santo de Dios vive, habita en su corazón. Amén. Dice Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, todas las personas que están sin Cristo están lejos de la gloria de Dios. Si tú perteneces a una organización que se dice que es cristiana, una religión que ama a Dios, pero tú en tu interior sientes envidia por alguien, te emborrachas, si tú de una manera u otra le haces trampa a las personas, engañas a los demás, si tú eres un mentiroso, una mentirosa, si en tus pensamientos hay lascivia, hay lujuria, pues entonces estás destituido, estás destituida de la gloria de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Estás mal. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas un cambio en tu vida. Eres una persona natural. Amén. De eso es que está hablando la palabra del hombre natural. Ahora bien, cuando el hombre resucita para Cristo, pasa como cuando vimos el pasaje de Juan, capítulo 11, en el versículo 44, que dice: y el que estaba muerto salió. O sea, la persona cuando escucha la voz de Cristo, cuando escucha la voz de Cristo a través del predicador, cuando escucha la voz de Cristo a través de la emisora, a través de la televisión, a través del computador, cuando escucha la palabra de Cristo, la persona resucita para Cristo. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Veamos qué nos dice Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Ezequiel 37, 10.
Leámoslo desde el versículo 9. Dice el versículo 9 de Ezequiel 37, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, cuando la persona escucha la voz de Dios, la persona resucita para Dios. Está la persona resucitada para Dios. Eso es lo que nos está explicando Ezequiel 37:10. Ahora veamos qué nos dice Lucas en el capítulo 15, en el versículo 24. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 15, versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, un padre que no tenía conocimiento de su hijo, porque se había marchado, y de pronto, cuando él menos lo espera, el hijo aparece. El hijo vuelve. Entonces el padre se regocija, se llena de alegría y dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive. ¿Por qué estaba muerto? Porque estaba lejos de él, porque no tenía la protección de él. Y cuando tú lees el pasaje completo te das cuenta que el hijo, lejos del padre, sufre cosas que nunca pensó que podría sufrir. Y este pasaje es para ti, este pasaje es para mí, porque Cristo Jesús, que es nuestro Padre Celestial, Él está añorando que nosotros pronto lleguemos a Él, que nos arrepintamos. Arrepentirse, como lo dije antes, es un cambio de estado, que cambiemos de querer, ese deseo de querer estar lejos de nuestro Padre Celestial, y que corramos a sus brazos para que Él nos proteja, para que Él nos dé vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere. Entonces, cuando estamos alejados de Cristo, ¿qué pasa? Estamos muertos. Cuando estamos lejos de nuestro Padre Celestial, estamos lejos. Pero cuando nos acercamos a Él, cuando abandonamos ese mundo pecaminoso, entonces nos acercamos a Él y Él nos está esperando con los brazos abiertos, porque nos ama con amor eterno, porque Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Entonces Él está esperando por nosotros. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 11? Romanos, libro de los Romanos, capítulo 8. Antes habíamos leído el versículo 6 de Romanos 8. Ahora leamos el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, cuando ya la persona que escuchó el llamado de Cristo, cuando ya la persona salió y ya la persona empieza a caminar en Cristo Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestro Dios? Nos coloca un corazón nuevo, nos regala un espíritu nuevo, para que le adoremos, para que le busquemos, para que le glorifiquemos conforme a su voluntad.
Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, esa persona quiere adorar a Dios, pero no como Dios quiere que lo adore, sino como Él quiere adorar a Dios. Entonces muchas personas quieren adorar a Dios de la manera que ellos quieren. Es que esa es mi manera de yo adorar a Dios, esa es mi manera. Así dicen muchos. O sea, ellos no adoran a Dios de la manera que Dios quiere que lo adoren, sino de la manera que a ellos les da la gana. Y no es así, no funciona así. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y Dios ha colocado en su bendita palabra unos estatutos para que le adoremos conforme a su voluntad. No se vale que adores a Dios conforme a tu voluntad, porque entonces cuando terminas adorando a Dios, cuando empiezas a adorar a Dios conforme a tu voluntad, terminas adorando a un demonio, a una estatua, a algo que no es Dios. Amén. Miremos qué nos dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Colosenses, el libro de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos muestra o nos enseña que ya no caminemos más por esos caminos de tinieblas por donde siempre caminamos, sino que ahora que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces nos preocupemos por aprender más de Él, que tomemos la bendita palabra y empecemos a estudiarla, empecemos a leerla, empecemos a poner en práctica lo que dice su palabra, que seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Que hagamos conforme a su voluntad. Yo explicaba en algunas grabaciones pasadas un ejemplo sobre esto, porque hoy en día hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero realmente son religiosas y no tienen una relación con Cristo Jesús. Entonces estas personas cuando van a ayunar, se van a Isaías capítulo 58 y leen por ahí hasta el capítulo 5, máximo hasta el capítulo 6. Pero de ahí en adelante no leen. Pero el verdadero ayuno que a Dios le gusta es que nosotros compartamos con las personas que necesitan lo que Dios nos da. O sea, de lo que Dios me dio, es necesario para mí que yo comparta con otras personas de eso que Él me ha dado para yo agradar a Dios, para que Dios se agrade de mí, ¿sí? Que nosotros hagamos las cosas como para Dios, no como para el hombre, que vivamos para Él, que coloquemos nuestra confianza en Él. Amén. Eso es lo que nos muestra la bendita palabra. Veamos entonces que el hombre nuevo, cuando ya el hombre ha sido resucitado, cuando ya el hombre está buscando a Dios, cuando ya el hombre no quiere vivir sin Dios, entonces él busca renovarse en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19. Ezequiel, vamos a ver qué nos dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces mira lo que pasa cuando nosotros ya, cuando el hombre ya es un hombre nuevo, cuando ya ha abandonado totalmente las cosas de la carne y ya quiere buscar a Dios, ya quiere que Dios sea el dueño de su vida, que Dios sea el que dirija su mundo, ya la persona viene
delante de Dios y Dios coloca en él un corazón nuevo, coloca un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir un corazón nuevo? ¿Qué quiere decir un corazón ¿qué quiere decir que quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne? ¿Qué significa eso? El hombre natural es un hombre insensible, es un hombre que le gusta hacer justicia por su propia mano, es un hombre que es egoísta, que es envidioso, que es mal hablado, ¿sí? Ese es un corazón de piedra. Pero el corazón de carne es un corazón sensible, es un corazón que se duele, es un corazón que siente. Ese corazón de carne es el que va a sentir el llamado que hace el Padre. Entonces, el Espíritu nuevo viene y lo renueva, viene y le trae pensamientos nuevos, viene y le trae pensamientos buenos, pensamientos nobles. Ya no piensa en matar, ya no piensa en hurtar, ya no piensa en que los demás son mejores que él, en que él es mejor que los demás, ya no piensa en eso. Ahora ya vive para Cristo y ama a las demás personas, ayuda a las demás personas. Ese es un hombre nuevo. Veamos qué nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dice la palabra de Dios que si alguno ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, es una nueva criatura y que ya las cosas viejas pasaron. Mire, hoy hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero todavía los afecta la vida pasada. Si a ti te afecta la vida pasada todavía, tal vez es porque no has recibido a Cristo en tu corazón. Muchas iglesias acostumbran que no, que necesita la persona una liberación. No, señor. La persona no necesita ninguna liberación. La persona lo que necesita es evangelización de verdad. Recibir a Cristo Jesús en su corazón. Entender que en el momento en que Él transformó su vida, en el momento en que Él se arrepintió, en el momento en el que Él hizo ese cambio de vida, Dios perdonó todos sus pecados, que todos sus pecados fueron a la cruz de Cristo y que ahora esa persona es una nueva persona, una nueva criatura. ¿Sí? Entonces no tienen por qué afectarte lo que hiciste en tu vida pasada. No importa si cometiste el pecado que hayas cometido, no importa. Porque ya Cristo te renovó. Eso es la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Si tú lo puedes creer, ¿sabes qué dice la palabra? En el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 24, dice la palabra que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, cuando una persona que dice que es cristiana y lo están afectando los errores que cometió en su vida pasada, tal vez esa persona no es que necesite una liberación. No, señores, esa persona lo que necesita es evangelización. Esa persona no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón todavía. ¿Sí? Entonces hay que a esta persona llevarla a las Escrituras y mostrarle que Jesucristo le dijo a esa persona, Jesucristo te dijo, si tú eres uno que dice que eres cristiano y te están afectando los errores que cometiste en el pasado, entonces tú eres uno que necesita entender que Jesucristo te dijo, si puedes creer,
que tus pecados ya fueron perdonados, al que cree todo le es posible. Entonces mira, ya Cristo perdonó tus pecados, no tienes por qué avergonzarte, porque ya Cristo te perdonó. Si el hombre no te perdona porque tú le pediste perdón al hombre, pero el hombre no te perdona, ya eso no es tu problema, porque ya Cristo te perdonó. Amén. Lo que necesitas es seguir viviendo una vida espiritual. Veamos qué nos dice el libro de Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, creo que es versículo 24. Sí, Efesios capítulo 4, sí, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, el nuevo hombre está revestido de justicia y santidad, que es en la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos entender. Dios quiere que nosotros entendamos que ahora somos hombres nuevos, ¿sí? Que ahora tú eres una mujer nueva, porque has creído en Cristo Jesús. Y ahora, ¿cómo es ese hombre fortalecido y renovado por el Espíritu Santo? Mire, el hombre que ha sido fortalecido y renovado en el Espíritu Santo, ya este es un hombre que tiene capacidad para quebrantarse. Ya este hombre tiene capacidad, esta mujer tiene capacidad para quebrantarse en la presencia de Dios, para orar y clamar a Dios, y como manda y como está estipulado en la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 10, donde una persona que está fortaleciéndose en el Espíritu le dice a Dios, mire, vamos a buscarlo acá para no ir a cometer errores. Vamos a buscarlo acá en la palabra. Salmo 51, versículo 10. Dice la palabra, dice este hombre, esta mujer, que ya está fortalecido y renovado por el Espíritu Santo. Dice esta persona, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermosa esa palabra. Ese es un hombre, una mujer fortalecida y renovada por el Espíritu Santo, con una capacidad impresionante de quebrantarse delante del Señor. No como esos que dicen que son cristianos y van a la iglesia a declarar y a decretar. Usted puede encontrar en ese declaro, yo decreto, alguna similitud con Salmo 51:10. Precisamente por eso es que yo los critico tanto, porque lo que hay es orgullo en ellos, y el Dios de ellos no es el Dios vivo de Israel, porque al Dios vivo de Israel, el Dios vivo de Israel, delante de él se quebrantan los que lo aman. Quien ama a Cristo Jesús se quebranta delante de él. No anda por ahí declarando y decretando y llenándose con argumentaciones humanas, porque eso es lo que hacen. Entonces viene la hermanita Pataquivas, pastor, es que escuché una grabación donde un hermano dice que no debemos declarar y decretar. Y viene el pastor que le gusta, que le encanta el yo declaro y yo decreto. Hermana, camine, la llevo a los versículos bíblicos donde usted puede declarar y decretar. Mire,
argumentaciones humanas, ¿sí?, llevadas a la Biblia, ¿sí? Pero la palabra dice que a un corazón quebrantado el Señor no desprecia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miremos qué nos dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice la palabra: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, nosotros cada día somos más viejos, claro, ¿sí? Pero nuestro corazón, nuestra alma, se va renovando de día en día. Cada día somos mejores para Cristo. Cada día entendemos mejor su palabra. Cada día entendemos mejor su mensaje. Cada día queremos ser como Él, ¿sí? Cada día queremos imitar a nuestro Padre, ¿sí? Mire que cuando éramos niños queríamos imitar a nuestro papá. Queríamos ser como nuestro papá, ¿sí? La mujer quería ser como su mamá. Ahora que estamos en Cristo Jesús, cada día queremos parecernos más a Cristo Jesús. Cada día más y más trabajamos duro, estudiando la bendita palabra, haciendo la obra de Cristo Jesús, llevando su palabra a todo aquel que no la conoce, para crecer nosotros juntamente con aquellos que no lo conocen. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que yo hago cuando subo esta grabación aquí. Trato de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, llevando la palabra a aquellos que no la conocen, para que juntos nos edifiquemos. Amén. ¿Y qué nos dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 10? Dice la palabra: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, cuando llegamos al conocimiento pleno es porque ya vamos de partida. Cuando llegamos al conocimiento pleno es porque ya el Señor nos ha llamado. Pero mientras tanto, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a ir buscando la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que dice la bendita palabra. Veamos ahora lo que nos dice el libro de Tito en el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, mira, nadie llega a Cristo porque Él quiere llegar a Cristo. No. Sino porque Cristo ha tenido misericordia y lo ha llamado. ¿Sí? Y ha escuchado la voz de Cristo. Entonces, eso es. Él nos salva, ¿sí?, no por obras de justicia que nosotros hagamos. Es que dicen las personas allá afuera, los que no conocen a Dios, dicen: es que yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, y yo ayudo mucho a la gente, yo ayudo mucho. Pero no, eso no es porque hagas cosas buenas. No. La relación con Cristo es porque creas en que Él derramó su sangre preciosa por tus pecados y los míos, conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado y que resucitó a los 3 días, conforme a las Escrituras, y que cuando tú creas en el Evangelio que es en Cristo Jesús, entonces empieces a caminar conforme a su voluntad. Que ya tú no vivas la vida que llevabas antes, sino que ahora vivas para Él, para que las promesas que están en la palabra de Dios se hagan efectivas para ti. ¿Cuáles son esas promesas? Mire, vamos a leer pocas por el tiempo que tenemos. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a leer Isaías 56:5. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 5. Isaías 56, versículo 5, dice la palabra del Señor: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esa es una promesa que el Señor te da, que cuando partas de este mundo,
Él te va a estar esperando. Él va a estar contigo. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 12. Vamos a mirar qué dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis en el versículo 12. Versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú hayas llegado al conocimiento pleno, cuando no hayas dado marcha atrás, sino que cada día, después de conocer a Cristo Jesús, después de alabarle, de bendecirle, de glorificarle, después de estar metido en el conocimiento de la palabra, tú al llegar al conocimiento pleno partiste con Cristo Jesús, entonces Él te va a dar un nombre nuevo y tú lo vas a conocer en presencia a Él. ¿Sí? Son las promesas que Dios tiene para nosotros. Isaías capítulo 66 versículo 2 también tiene una promesa muy hermosa para nosotros, para aquellos que no demos marcha atrás en el conocimiento de la bendita palabra. Isaías capítulo 62 versículo 2 dice la palabra: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Óigame pues, el mismo Señor Jesucristo vendrá y te llamará por tu nombre. Esa es la promesa. Esas son las promesas de Dios. Y muchísimas promesas hay más ahí en la palabra de Dios. Desafortunadamente tenemos que tener un límite de tiempo y no podemos extendernos más. Pero es importante que tú abandones el mundo en el que estás viviendo y tomes la decisión de venir a Cristo. Recuerda que el Evangelio está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4, donde nos enseña que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar de esta tu bendita palabra. A todo aquel que la escuche, bendícelo. Bendice a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, sus esposos. Bendícelos a todos, Padre amado. Llénalos de tu poder, de tu gloria. Y permite, Señor, que pronto lleguen al conocimiento de la verdad. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Sé tú, Señor, llevándonos y trayéndonos en el hueco de tu mano. Que tu poder y tu gloria se manifiesten en nosotros y que cada día, Señor, anhelemos tu presencia. Que tú nos regales espíritu de sabiduría y de revelación y que abras nuestro entendimiento en el conocimiento de la verdad. Muéstranos, Señor, el camino por donde debemos seguir. Apártanos del mal. Señor, protégenos de todo aquello que es mal. Haznos invisibles a los ojos de nuestros enemigos. Líbranos de todo mal y que el ángel protector pelee siempre la batalla por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.